Queridos amigos cibernautas, ya estamos en la sección de Primero la Palabra y le doy la bienvenida al profesor Antonio Álvarez Mesa. Profesor, ¿cómo se encuentra este viernes? Muy contento de estar aquí con usted, mi amigo Salvador, y con todos los amigos de Ánimo Laguna. El día de hoy nos va a presentar el tema tipos de conocimiento. Sí, hay varios tipos de conocimiento, obviamente, pero esencialmente podríamos hablar de un conocimiento académico, informativo, de instrucción, de lectura, de conferencia, de disertación, que es muy valioso y que debemos procurarlo a lo largo de la vida, porque con eso nos ganamos el sustento y podemos mejorar la sociedad en beneficio de todos. Pero hay otro conocimiento que John Newman le llamaba el conocimiento vivencial. Este conocimiento va más allá de la erudición, de lo académico, de lo instructivo. No entra por una oreja y toca levemente el cerebro y sale por la otra, inflándonos el ego. No. Este nos estremece, nos conmueve, nos conmociona, nos hace ver de manera distinta la existencia. Es un conocimiento que Newman le llamaba conocimiento vivencial y que otros le llaman conocimiento interno. Y tiene que ver con un tema que ya he abordado, aunque no con la profundidad suficiente. Ciertamente buscamos el aprendizaje como agarrar información, como capturar datos, como apropiarnos de ciencia, como apropiarnos de erudición. Y eso es importante. Insisto, físicamente es una fuerza centrípeta, atraer, tomar, capturar. Pero tan importante como lo anterior, e incluso me atrevo a decir que más, es la fuerza centrífuga, que eso significa soltar, eso significa liberar y por ende significa también emanciparnos. Vivimos para la posesión, para la acumulación, tiene que ver con el tener, con la apariencia, con lo que piensen los demás. Surge todo del miedo. Queremos corazones no como víscera cardíaca o como centro afectivo de nuestro ser, sino como coraza, el aumentativo de coraza, un corazón que nos proteja. Y hay quien cree que en la riqueza de bienes materiales, hay quien cree que en el poder político, hay quien cree que en el atractivo físico, hay quien cree que en la simpatía o la popularidad está su protección, su seguridad, su coraza. Entonces, nos agarramos a eso y nos pasa lo que a algunos conquistadores españoles pasó en la Noche Triste, que por ir cargados de tesoros expoliados, se hundieron en el fango, se ahogaron con todo y caballo, porque valoraban mucho su posesión, lo que habían acumulado, y necesitamos liberarnos, estar ligeros de equipaje, como diría Machado en una frase que le gusta repetir al sacerdote jesuita Tony de Melo, ligero de equipaje. Pero la frase es del poeta y filósofo español Antonio Machado. Entonces, insisto, las dos fuerzas son importantes. La centrípeta, que atrae, y la centrífuga, que libera, que suelta. Maravilloso el aprendizaje, pero también indispensable el desprendimiento. En la teología y en el misticismo cristiano, la teología católica y en el misticismo cristiano, se habla mucho de la necesidad de vaciarnos, la kenosis, es la palabra técnica, académica, la jerga teológica, kenosis, vaciarnos. Pero eso también viene de Oriente y obviamente no podemos depositar en un recipiente cosas mejores si están llenas de cosas inferiores. Necesitamos vaciarnos. ¿Y vaciarnos de qué? De supersticiones, de creencias infundadas, de programaciones neuróticas, de miedos, de resentimientos, de culpas,
de ansiedad, de mil cosas. Necesitamos vaciarnos también de que somos una especie de animalitos que estamos siendo amaestreados para tocar, por ejemplo, una foca, una corneta, y va a recibir como premio una sardina. No, tenemos que atrevernos a soltarnos y atrevernos a ver con otra mirada, a liberarnos, a emanciparnos. Mucho nos ayuda de cuando en cuando una experiencia límite, un golpe de adversidad. Yo me acuerdo que aquí el maestro don Silvestre alguna vez fue atropellado, y vaya que eso le hizo ver de otra manera la vida. A mí una fractura compleja de mi pierna derecha me hizo ver de otra manera la vida. Yo tengo desde 1977 la costumbre de leer varias horas todos los días, pero cuando me han preguntado que cuál fue el aprendizaje más valioso que yo tuve, fue ver el cáncer y la agonía de mi señor padre, la muerte dolorosa de mi padre, que era un ingeniero exitoso, que tuvo puestos importantes, que era una persona muy culta, pulcra, que cuidaba mucho la apariencia, que le importaba la influencia, que le importaba la cultura como un medio para abrirse paso en la vida, y de repente le da un cáncer muy agresivo que le provoca necrosis y le provoca muchas semanas, por no decir meses, de dolores espantosos que ni la morfina podía apaciguar. Y ver a mi padre postrado, ver a mi padre en una situación doliente, pues me enseñó más de la vida que muchos libros que he leído. Nunca voy a renegar de la lectura, y todos los días leo 300 minutos diarios con cronómetro y lo anoto lo que leo. Pero yo creo que ese cáncer, que ni siquiera me afectó a mí en carne propia, sino a mi señor padre, me hizo más aprender de la vida que los libros que he leído. No están peleados el conocimiento académico, instructivo, informativo, con el conocimiento vivencial, con el conocimiento de experiencia, con el conocimiento que Íñigo López de Loyola llamaba conocimiento interno. No, se complementan. Los dos son necesarios. Jan Bergson, Premio Nobel de Literatura 1928, decía que el hombre, hablemos hoy para ser respetuosos de la perspectiva de género, el ser humano, pues lo mismo es Homo faber que Homo sapiens. Es decir, un ser que tiene que fabricar los medios para ganarse el sustento y alcanzar una sabiduría superior, el Homo sapiens. Para el conocimiento académico, instructivo, informativo, funciona muy bien el análisis y funciona muy bien la inducción, funciona muy bien el método experimental y el racionamiento silogístico y discursivo. Pero hay otro conocimiento que Henri Bergson le llamaba conocimiento intuitivo. Y ese conocimiento intuitivo es la captación súbita, repentina del ser, la comprensión en un instante de muchas cosas. Expertos en neurociencias dicen que este conocimiento se alcanza después de reflexión, pero también mucha experimentación, mucho acopio de información, mucho esfuerzo con los instrumentos analíticos. Seguramente hay algo de ello, pero de que los dos conocimientos son importantes, son muy importantes. Entonces, vuelvo a decir, ya no voy a insistir más en esto, que aprender viene de aprehender, y coexiste el verbo antiguo con H, y todavía existe, por ejemplo, el sustantivo aprehensión. Se libera una orden de aprehensión para arrestar a una persona, y ese lleva H. Y aprendizaje ya no lleva H, es un término más moderno, pero deriva del anterior.
Y tiene que ver con qué? Pues con captura, con toma de cautivos, con apoderarse, con encerrar, con enclaustrar, con aprisionar, en este caso datos, información, instrucción. Pero tan importante como esto es soltar lastres, liberar fardos y levantar el vuelo. Así de simple. Por supuesto, profesor, lo que nos menciona, el capturar el conocimiento acerca de quizás una materia que estemos procesando, que estemos llevando a cabo, o de nuestra carrera, incluso hablando ya escolarmente, el capturar todo el conocimiento posible, pues para darlo a conocer después a los demás, porque bien dicen que compartir el conocimiento, pues es mejor que quedárselo, ¿verdad? Sí, y maravillas, la ropa entre más se la ponga, más se le aja, más se desgasta, más va sufriendo deterioro. Lo mismo pasa con un coche, con un aparato, con cualquier objeto material. Pero hay dos cosas, mi amigo Salvador, que entre más las usamos, más nuestras son. Una es el conocimiento. Decía Cicerón, el que enseña aprende 2 veces, y yo me atrevo a decir que más de 2 veces. Entre más lo compartimos, más nuestro es, más dominio adquirimos. Y el otro pues, es el amor. Entre más amor damos, más amor tenemos. Es algo mágico, paradójico, sublime, que transforma la vida. Perfecto, profesor. En este día le agradecemos muchísimo su tan valiosa aportación y por supuesto que lo esperamos el próximo viernes con otro tema muy interesante y relevante, así como el día de hoy. Muchísimas gracias, profesor. Un placer siempre.